Pues buenas tardes, feliz año lo primero de todo y bienvenidos a este nuevo año y seguimos con las conferencias que habíamos empezado en septiembre. Para estrenar el año tenemos a Paz Suárez Collado, que nos va a hablar sobre lenguaje, mente y cultura en América, pinceladas desde la psicología. Antes de dar la palabra a Paz, hace Virginia una breve reseña. Bueno, buenas tardes. Lo primero, feliz año a todos, a pesar de la que nos está cayendo y no solo en cuestiones meteorológicas, ¿no? Para unas conferencias que tienen como centro el conocimiento sobre el continente americano, creo que pintan bastos para el continente americano y es una gran pena, ¿no? Después de tantas décadas en que parecía que Hispanoamérica, bueno, podía ir caminando hacia su propio desarrollo. Bueno, fuera de todo esto, me alegro mucho de que hayan venido en un día en el que no nos favorece la meteorología, pero ya le decía yo a Paz, digo, en Colombres jamás ha habido problemas de asistencia de público, cosa que puede pasar hasta en Oviedo, ¿no? Encontrarnos conferencias que dices tú y ahora voy a hablar para la familia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a la concejala y al Archivo de Indianos que siempre están aquí pendientes de todo. Y por supuesto, a la profesora Paz Suárez Coalla. Para mí ya les iré diciendo por qué, una alegría poder contar con ella, primero porque es una profesora con una trayectoria muy sólida en sus investigaciones, una persona con una proyección social muy grande debido precisamente a su especialización y demás, que es algo que se relaciona con necesidades primarias de la población. Antes lo comentaba, ¿no? Estábamos hablándolo, Vanessa, que es graduada en filología, le decía, es que los currículum de los psicólogos están muy abiertos a la sociedad, son como los currículum de los profesores de historia del arte y a mí me parece admirable. Bien, Paz Suárez Coalla es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo desde 2009, pero su especialización comenzó años antes con la defensa de su tesis doctoral en 2007, en la que estudió, les digo el título, fases, dificultades y predictores de la adquisición de la lectura en castellano. Es decir, desde el principio se especializó en el área de logopedia, en el ámbito de la psicología del lenguaje, que es algo que abarca primero trastornos en la adquisición y procesamiento del lenguaje, que es algo que es lo que, bueno, pues nos necesitamos tanto como respirar, ¿no? Y su especialidad es tanto para el lenguaje en cuestiones de lectura, pero también de escritura. Cualquier alteración que pueda haber, pero no solo porque tengas pues algún tipo de elemento que te impida la adquisición normal del lenguaje, sino por cualquier otra cuestión de dificultades de lectura, de escritura y demás en personas que no tienen por qué tener ninguna enfermedad, ninguna... Bueno, pues Paz lo estudia. Y lo ha hecho tanto para el castellano, en su tesis fue, como ven, sobre el castellano, pero lo ha hecho también para la adquisición de lenguas extranjeras, para cuestiones de personas que, bueno, pues que se expresan en un mundo también multilingüístico y demás. Em, Ahora pueden imaginar que ella es profesora de la Universidad de Oviedo. Aún siendo profesora en la Universidad de Oviedo, sus conferencias, sus actividades bueno, pues en colectivos de muchos tipos, para cuestiones de lectura y escritura y demás, son amplias. Pero antes de ser profesora ya había trabajado en centros educativos, centro de atención temprana, y de atención especializada para cuestiones de trastornos del lenguaje, tanto en España como en Estados Unidos, y dedicándose a la estimulación y rehabilitación para cuestiones lingüísticas. Pueden imaginar que
aquí tenemos una doble vía de de lo que es la ayuda que nuestra invitada de hoy presta con sus estudios y con su dedicación a la sociedad. Una es la parte psicológica, la parte afectiva y la parte de saber que el trastorno puede estar en el lenguaje, pero quien lo paga es el carácter de una persona que necesita también una serie de apoyos psicológicos, su parte psicológica y su parte de logopeda, que es eh, em, podar la selva, que para algunos significa la adquisición de las habilidades de lectura y escritura y marcarles cuál es esa senda que deben seguir. Bien, desde 2022, si no me equivoco, Paz, si no me corriges, coordinas el grupo de investigación en neurociencia cognitiva por sus iniciales 5, pero creo que tú eres una de las fundadoras de este grupo desde 2012, ¿no? Aunque lo coordines ahora Bueno, mi o... fundador fue Fernando Cuetos, Sí, sí, tu director, sí, claro, con lo eso cual... sí. Bueno, una vez cuando él se jubiló, pues me quedó a mí Claro, la herencia. claro, pero has estado con él Sí, desde el inicio. Eso me parecía al ver tus investigaciones, digo, bueno, aquí pone que lo coordina desde 2022, pero creo que sí. está dentro de este grupo de investigación y demás, que cumple con las líneas de investigación que ella lleva a cabo, de estudio de los procesos de aprendizaje de lectura y escritura en niños y en adultos, en personas que tienen dificultades porque tienen algo objetivo que los logopedas identifican y en personas que no lo tienen y que sin embargo sí tienen esas dificultades. Bien, la dificultad principal que las investigaciones de Paz Suárez Coalla enfrentan es la dislexia. ¿M? Una, eh, no sé si llamarla enfermedad, una característica, Condición. una condición, Se habla de efectivamente. condición hoy en Sí, día, sí. una condición que tienen bueno, que está muy extendida en la sociedad. Para mí es algo habitual porque yo tengo una hija disléxica, una hija que, bueno, cuando empezaba a leer, yo empezaba con paciencia a su lado, la paciencia se te iba acabando porque no entendías. Le ibas explicando a una niña pequeña, le ibas diciendo, si no miras las letras te engañan, porque lo primero que das por hecho es que no está concentrada, que está despistada, porque ves que empieza con un lexema y luego le pone las terminaciones que le da la gana, ¿no? Una cosa bastante extraña, ¿no? En principio, cuando no estás familiarizado con lo que le pasa a los disléxicos, ¿no? Bien, mi hija cuando ya esto subía de tono, para que la cosa se encarrilara, con las lágrimas saltadas me dijo, es que a mí las letras se me mueven. Creo que fue una de las definiciones más, bueno, a mí me recorrió un escalofrío todo el cuerpo porque pensé, digo, esto debe de ser la dislexia. Yo no conocía personalmente a Paz, pero sabía que había un grupo de lectura en la universidad, entré y vi que lo dirigía Paz Suárez Coalla. La llamé y le dije, tengo una hija que me parece que está teniendo dificultades. Dice, tráemela, dice, porque nosotros lo que necesitamos es personas, niños también y demás, les hacemos las pruebas y demás y eso. Y nada más esto, Paz me dijo que era disléxica y yo le pregunté, ¿poco o mucho? Y me dijo, Virginia, eso se es, y se es toda la vida. Dice, no es ni mucho ni poco. Dice, pero no te preocupes que vamos a ir apoyando. Bueno, la labor que llevan a cabo es absolutamente admirable cuando ves el apoyo completo que una persona puede recibir y bueno. em, en este ámbito de estudios, Paz Suárez Coalla es autora o coautora de más de 70 publicaciones sobre este ámbito. Su libro Dislexia Evolutiva, por lo que he estado viendo, es un libro de referencia para todos los estudios de dislexia, de los especialistas en dislexia en España. Ha participado en congresos, ha dado conferencias, eh, pero tiene también un arma muy buena para los profesores, los padres y demás, que es el test Prolexia, unas pruebas una herramienta para el diagnóstico y la detección temprana de la dislexia.
Es directora de 7 tesis doctorales sobre trastornos de lectura, escritura y demás. Es decir, ella también ha formado a investigadores que ahora mismo, bueno, recogen llevan a cabo, amplían el campo de acción de paz, ¿no? Es investigadora del Instituto de Neurociencia del Principado de Asturias y es una de las, creo que sois 4 o 5 en toda España. Es asesora de la Federación Plataforma Dislexia, que reúne desde su constitución en 2016 a 19 asociaciones de dislexia y 2 federaciones regionales de Asturias, Andalucía, todo el Levante, Madrid, Galicia, Castilla, País Vasco, Cataluña. De todos ellos nosotros tenemos a una de las asesoras, a una de las grandes especialistas que está ayudando y apoyando y haciendo toda esta labor que salen fuera de los muros de la universidad y que a mí me admira y me llena de orgullo que la tengamos aquí para hablarnos de cosas relacionadas con América. Claro, Paz me decía, pero a mí, esto, digo, Paz, mira a ver. La relación con Paz se amplió también porque además pueden verlo al mirarla a la cara y los que vean su apellido también porque su hermana, Francisca Suárez Coalla, escritora, profesora de la Universidad de Nueva York, ha dado conferencias y talleres literarios para el público que asiste regularmente a nuestras conferencias, pues ve que a partir de ese momento, y aunque no nos veamos mucho, pues nos une una bonita amistad. Muchos lazos Sí. nos unen por ahí. A veces pueden entrar ustedes en internet y ver que Paz Suárez Coalla ha ganado un concurso de cuentos de, bueno, su hermana. Lo que pasa que como la referencia en Asturias, su hermana lleva 20 años viviendo en Estados Unidos, no es profesora de la Universidad de Nueva York, la referencia en Asturias es Paz, así que cuando su hermana Paquita gana un premio se lo atribuyen también a Paz. Paz no necesita esos méritos, tiene No, bastante con las cosas que ella hace. es otra faceta. Muchísimas gracias por estar aquí, Paz, y yo ya no me extiendo más y te dejo a ti presentar tu propia conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Virginia, por esa presentación que acabas de eso, que me abruma un poco oír tantas cosas así como, ¿no? Y tanto entusiasmo. Espero no defraudar con lo que vamos a ver a continuación. Es cierto, como dice Virginia, que mi trayectoria es muy relacionada con la lectura, con las dificultades de aprendizaje de la lectura, pero doy clase en logopedia, en todo lo que implica la producción y la comprensión del lenguaje, con lo cual, bueno, pues no solamente el lenguaje escrito, sino también otro. Y todo aquello que implica el lenguaje, pues es algo que me gusta mucho, que me emociona y bueno. Es cierto que cuando me llegó la invitación, pues me asustó un poco porque digo, ¿cómo relaciono yo? Bueno, pensé en varias opciones. Al final me quedé con esta que creo que, bueno, me encajaba mejor, que creo que podía ser más interesante. Eh, por otra parte, quisiera dar las gracias pues, a todos los que están aquí presentes para escuchar y bueno, pues mi más sincero agradecimiento al Archivo de Indianos. Creo que este entorno es inigualable para presentar lo que voy a presentar aquí, ¿no? Porque este sitio que está cargado de historia, de memoria, de recuerdos, pues es un paraje incomparable pues, para reflexionar lo que es el lenguaje, la mente o el cerebro y la cultura en América desde la perspectiva de la psicología. Yo creo que la psicología pues atraviesa todo, ¿no? Y el lenguaje también. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a ofrecer hoy aquí. Em, Cuando hablamos de lenguaje, lo que pensamos es pues en fonemas, en palabras, en reglas gramaticales, discurso, textos, letras, ¿no? Todo aquello que nos permite de alguna manera comunicarnos. Pero sabemos que el lenguaje no son solo sonidos o palabras, sino que hay una cosa muy importante y que son las representaciones mentales que tenemos y que están cargadas pues de experiencia, de emoción, de cultura y por eso yo creo que aquí es donde estamos, bueno, pues en el sitio ideal para reflexionar sobre esto, ¿no? Como decía Virginia, pues
yo trabajo en psicología cognitiva del lenguaje, y la psicología cognitiva del lenguaje, pues eso, es una disciplina que lo que trata es de conocer qué pasa en nuestro cerebro cuando nos comunicamos, cuando utilizamos el lenguaje. Y el lenguaje es muy amplio, es algo muy amplio que implica muchísimos procesos mentales. Nos preocupamos de entender qué pasa en el cerebro cuando las personas hablan, cuando las personas parten de una idea, y toda esa serie de mecanismos, de procesos que se dan en nuestro cerebro para que eso se transforme en sonido, en voz, que tiene que llegar al interlocutor, ¿no? Y también nos preocupamos de qué pasa en el cerebro de la persona que nos escucha, desde que llega el sonido a su oído hasta que, bueno, pues interpreta, después de realizar una serie de actividades cerebrales, a entender el mensaje que le quieren transmitir. Pero no solamente a nivel oral, sino que la psicología cognitiva también se ocupa del lenguaje escrito. Leer, en definitiva, es decodificar una serie de signos que están escritos en el papel, pero el objetivo último no es decodificar y decir mesa, sino, bueno, pues entender lo que aquel escritor quiso transmitirnos, ¿no? Y ahí también es muy importante todo lo que vamos a ver a continuación de la cultura, etcétera. Y la última cosa sería, bueno, pues la producción escrita. Cuando escribimos también realizamos un montón de procesos cognitivos o de procesos mentales, que es partir de esa idea y transformar toda esa idea abstracta que nosotros tenemos para plasmarla en un papel. Ahí, bueno, realizamos muchas tareas, muchos procesos, y el último pues sería la ejecución motora, pues para plasmar esa grafía, ese mensaje en un papel o en el teclado del ordenador hoy en día, ¿no? En este contexto, pues hay una cuestión muy importante, y es lo que llamamos la memoria semántica. Para comunicarnos necesitamos memoria semántica, necesitamos lo que es el sistema semántico. Y eso no es otra cosa que los conceptos, los significados que nosotros vamos almacenando a lo largo de la historia, de nuestra historia personal, ¿no? Pues para comunicarnos, y que las utilizamos en todos los procesos del lenguaje, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Es decir, el sistema semántico, los significados están siempre presentes ahí para poder comunicarnos. Entonces, ese es un concepto que tenemos, bueno, pues ahí muy presente cuando hablamos de lenguaje. Por tanto, la psicología cognitiva pues se pregunta qué son los conceptos, cómo construimos esos conceptos, cómo los almacenamos, cómo se organizan en nuestro cerebro, qué estructura hay ahí, ¿no? Para que nosotros podamos almacenar esa información. Y lo más importante para mí aquí es qué papel juega la cultura y el entorno para organizar esa información, esos conceptos en nuestro cerebro. Bueno, en definitiva, el sistema semántico es lo que decíamos, ¿no? Es aquello que nos permite representar, almacenar y luego recuperar para hablar, ¿no? Y también este sistema semántico establece conexiones y relaciones entre todos los conceptos que vamos almacenando nosotros en nuestra memoria. Gracias a ese sistema semántico, pues sabemos lo que es un objeto, para qué sirve, a qué categoría pertenece, qué relación se establece con otros conceptos. Y eso es fruto, gracias a la interacción que nosotros realizamos con nuestro entorno. Es decir, nosotros los conceptos los adquirimos gracias a la interacción, gracias a la labor que hacemos con esos conceptos, cómo los vivenciamos, cómo los tocamos, cómo los sentimos, ¿eh? Y entran ahí entra pues todos los sentidos, el olfato, el oído, el tacto, entran todos los sentidos y la interacción que vamos realizando. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que nosotros vayamos y metiendo esa información y conectando esa información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros interaccionamos con un objeto, pues yo interacciono con el vaso, pero al mismo tiempo con la botella y con el vaso, y quiero decir, todos esos conceptos se van conectando de alguna manera en nuestro cerebro. Por tanto, el sistema semántico, el sistema cognitivo, o sea, la memoria semántica, no se concibe como un diccionario, como, bueno, pues tengo ahí almacenada una información, puede ser una metáfora, pero no es exactamente igual. No es un diccionario donde esté la definición, sino que se concibe como una red neuronal
que tiene información y que está muy conectada, y que de una información podemos viajar a otra. Y por tanto podemos ir activando. ¿Y qué pasa? Que esas redes neuronales, esas redes semánticas que nosotros que vamos conectando, están íntimamente ligadas con nuestra experiencia vital, con nuestro entorno, con nuestro contexto, con nuestro sitio donde nos desarrollamos, ¿no?, como persona. Por tanto, está ahí la cultura, la historia, el contexto. Y esos conceptos que vamos creando, que vamos conectando, tenemos que compartirlos con las personas con las que hablamos, porque si no, bueno, puede haber malos entendidos, ¿no? Es decir, yo tengo que compartir significados y no siempre es así, aun cuando podemos tener una misma lengua. Y esos significados, esas redes que están conectadas, que las activamos cuando se utilizan en todos los procesos que decíamos del lenguaje, para leer y escribir, a nivel oral, o sea, para comprender y producir a nivel oral y a nivel escrito. Es decir, para leer, escribir, escuchar y comprender y hablar. Bueno, podemos pensar que en América y en muchos sitios de América y de España, pues compartimos palabras, ¿no? Compartimos palabras y compartimos significados, pero no siempre es así. Sabemos que hay palabras, hay conceptos que tienen palabras diferentes en función del país. En México, en Bolivia, en España, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, podemos tener un concepto y llamarlo de diferentes maneras. Y también puede pasar lo contrario, que tenemos una palabra a la cual atribuimos significados diferentes. Y ahí está la importancia de dónde adquirimos nosotros los conceptos. Voy a poner aquí un pequeño vídeo. Ay, perdón. ¿Cómo se llama en mi país? Es un suéter. Jersey. Un saco, suéter. Nube, buzo y suéter. O también puede ser una enguatada. Una camiseta, remera, polera. Camiseta. Suéter. Chancla. Chancla. Sandalias. Ojotas. Chancleta. Cala. Chacla. Eso es una sudadera. Chándal. Jogging y buzo. Conjunto deportivo. Un mono deportivo. Sudadera. Deportivo. Anorak o chamarra. Chamarra. Chaqueta. Campera. Un abrigo. Chaqueta o un suéter. Chompa. Una chaqueta. Bueno, como podemos ver, ¿no? Tenemos un concepto que puede ser el jersey para nosotros y que, sin embargo, va a tener diferente denominación en diferentes países, ¿no? Esta es la magia del lenguaje y de dónde aprendemos nosotros los conceptos y la etiqueta que le ponemos a ese concepto. Tenemos la cuestión opuesta, ¿no? El fenómeno opuesto, y que son palabras que tenemos en los dos sitios, tenemos en España y en muchos sitios de América, pero sin embargo el significado es diferente. Estos significados o el uso de estas palabras a veces nos pueden dar lugar a situaciones comprometidas. Y aquí yo por eso pongo este semáforo, ¿no? Aquellas verdes, pues bueno, o sea, las palabras que tengo ahí adjudicadas a la luz verde, pues bueno, son un significado diferente, pero sin mayor compromiso. Mientras que las que tenemos en la parte de arriba del rojo, pues son palabras cuyo significado puede comprometernos, puede llevarnos a situaciones bochornosas, ¿no? O incómodas, de alguna manera. Aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Regresar, por ejemplo, para nosotros es volver, mientras que en algunos países es como devolver algo que hemos comprado, ¿no? Es decir, si no te queda bien la chaqueta, la puedes regresar a la tienda. Nosotros diríamos devuélvela, ¿no? En ese caso no sería exactamente el mismo significado. La palabra aliviar para nosotros es algo así como quitar peso, quitar hierro, o aliviar los síntomas, ¿no? Quitar síntomas. Sin embargo, en algunos países se utiliza como el término significa parir, dar a luz. Entonces, bueno, pues se alivió sin complicaciones y tanto la madre como el bebé pues están bien. Otro ejemplo sería muy conocido, el de pararse. Pararse para nosotros es estarse quieto, párate, quédate quieto. Mientras que, sobre todo en México, ¿no? Pues se utiliza para ponerse de pie, párate, ponte de pie. Había mucha gente parada en el colectivo, en el autobús, ¿no?
Otras, por ejemplo, sería la palabra tomar, que, bueno, aquí también la utilizamos en el sentido de coger o de tomar un vaso de agua. Sin embargo, en algunos contextos americanos, pues se utiliza con un sentido como beber demasiado alcohol, ¿no? Y, en el sentido toma demasiado, esa persona toma demasiado. O la palabra plomo, que se utiliza como, como sinónimo de balas o de disparos, ¿no? La policía respondió con plomo. Y luego estarían las más comprometidas, ¿no? Como la palabra concha, que para nosotros es cáscara y sin embargo en Argentina pues sería el genital femenino. También las palabras ya también muy conocidas, ¿no? Como coger o fregar, que coger significa para nosotros agarrar algo y en algunos países es tener relaciones sexuales, lo mismo que fregar, ¿no? Que también, y esas pues en algunos contextos nos pueden dar, bueno, pues situaciones incómodas o alguien puede quedarse como sorprendido si tú utilizas esa palabra en un contexto. Bueno, el sistema semántico, por tanto, es algo que a la psicología cognitiva del lenguaje le interesa mucho, saber cómo se organiza, cómo viajamos de unos conceptos a otros, y esto tiene mucha importancia también luego de cara a lo que es pues, el aprendizaje de lenguas, las relaciones interculturales y una que veremos al final, también a la hora de evaluar a personas con envejecimiento, deterioro cognitivo o también, bueno, pues a la hora de evaluar a un niño si comprende o no lo que lee, todo esto tiene su importancia porque, lógicamente, la organización semántica que nosotros podemos tener no va a ser exactamente igual a la que tienen en países de Hispanoamérica, aún compartiendo la misma lengua. A lo largo de los años, pues, los investigadores han tratado de buscar modelos que nos expliquen cómo está organizado eso, cómo tenemos organizado, cómo tenemos conectada esa información. Y bueno, pues se sabe que es una organización donde los conceptos están organizados. Esto obviamente lleva mucho tiempo, tampoco se sabe todo al 100% y han ido creciendo o dándose muchos modelos que van explicando ciertos fenómenos que encontramos en la realidad del lenguaje, ¿no? Algunos modelos nos dicen que, bueno, pues el lenguaje, o sea, los conceptos en nuestro cerebro están organizados, es decir, como nodos de información que están conectados así. Entonces, este nodo que tiene una información y está próximo a este otro es porque tienen cierta similitud y yo puedo viajar fácilmente de este nodo a este otro nodo. Otros pues nos hablan de los rasgos, es decir, en definitiva, un concepto está formado por una serie de rasgos, rasgos visuales, rasgos auditivos, rasgos relacionados con el tacto, bueno, pues características que toda esa serie de rasgos hacen que eso constituya un elemento, un concepto, y en la medida que un concepto u otro y otro comparten rasgos se parecerán más o menos, ¿no? Hay otros modelos que nos hablan de de un fenómeno interesante y es que hay como dentro imaginemos una categoría semántica, hay algunos elementos dentro de las categorías semánticas que podrían ser más representativos que otros. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las frutas, ¿cuál sería la primera fruta que se nos ocurre a nosotros? Manzana, naranja, vale. ¿Y si pregunto animales domésticos? Gato, perro. Ahora estamos con los, bueno, pero la vaca también, ¿no? Bueno, entonces, claro, eso es algo. ¿Por qué? ¿Por qué accedemos primero a ese elemento? Algo tendrá que ver el contexto, ¿no? Bueno, entonces lo que nos dicen estos modelos es que esos conceptos, que son los primeros que accedemos a ellos, son también aquellos que también seguramente son los primeros que aprendemos y a partir de ahí se van como anexionando otros conceptos, bueno, pues que más o menos se parecen, ¿no? Y vamos formando como categorías. Y de un concepto pues de perro pasamos a gato, de gato pasamos, se activan de alguna manera. Entonces, esos elementos más representativos, pues son más centrales, resulta más fácil acceder a ellos, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues también gracias a la neuroimagen, ¿no? A las bueno, pues, neuroimagen que hacen de nuestro cerebro cuando realizamos tareas conceptuales, ¿no? Pues vemos que se activan determinadas zonas
que están relacionadas con un concepto determinado. Imaginémonos, por ejemplo, que nos presentan una flauta, ¿no? Un dibujo de una flauta, o que leemos la palabra flauta. La neuroimagen nos dice que se activan zonas relacionadas con lo auditivo. Si nos presentan una flor, pues se activan zonas relacionadas con el olor, con el color, porque en definitiva, cuando nosotros evocamos un concepto, estamos aunando esas zonas gracias a las cuales hemos aprendido ese concepto. Es decir, cuando yo interactúo con la música, pues se me está activando las zonas de la música. Total, que cuando yo activo luego ese concepto, cuando yo leo esa palabra, también es como una evocación de todo aquello que he vivido cuando yo aprendí ese concepto. Bueno, para llegar a todas estas cuestiones, pues se han hecho muchas tareas. Ya sabéis que la investigación pues, es muy poquito a poco, se van pues, encontrando hallazgos y bueno, pues poco a poco se va montando un poco el conocimiento de... Dentro de esas tareas vamos a comentar algunas y que vamos a relacionar con lo que decíamos a nivel cultural. Para conocer cómo está organizado ese sistema semántico, esos conceptos, se han hecho tareas de fluidez semántica, juicios de tipicidad, categorización semántica o asociación semántica. Vamos a comentar cómo va esto. La fluidez semántica es una tarea en la que se pide a la persona que diga tantos ejemplares como pueda de una categoría semántica. Es decir, que me diga en un minuto los animales que se le ocurran, o me diga las frutas que se le ocurran, o las prendas de vestir, instrumentos musicales, bueno, cualquier categoría que consideremos. La forma en que se dicen esas palabras no es aleatoria. Y vamos a ver que muchos de nosotros coincidiríamos en decir como, muchos diríamos eso, pues naranja, manzana, plátano, y en cuanto a animales, pues eso, perro, gato, vaca, y vamos casi todos diciendo como eso. Ahí estaríamos relacionando un poco con eso de los elementos más centrales y a los que se van anexionando. Por tanto, aquellos más representativos que hemos aprendido primero, que son más familiares, tenemos más facilidad para acceder a ellos. ¿Qué va a pasar cuando seamos mayores y tengamos dificultad para acceder? O cuando tengamos una enfermedad degenerativa. Posiblemente eso no es así, ¿no? Bueno, aquí voy a poner algunos ejemplos de palabras dichas por argentinos a partir de la fluidez semántica de la ropa. Los circulitos más grandes son palabras que dijeron más personas, ¿no? Pantalón, campera, media, buzo, short. Son palabras que las más pequeñitas es que esas las dijeron menos personas. Si pasamos a otro país, Colombia, pues ahí también dicen pantalón, chaqueta, camisa, medias. Un montón de gente dice esas palabras. Si nos vamos a España, pues tenemos pantalón, camiseta, jersey, calcetín. Vemos que hay determinados elementos que se repiten en los diferentes países, pero si nos fijamos detenidamente, vamos a ver que hay algunos elementos que no aparecen, está un poco pequeñito, pero yo hay algunos elementos, algunos ejemplares que no, aparecen en un país y no aparecen en otro. Por ejemplo, campera. Campera aparece en Argentina, pero no aparece en España. Bueno, no quiere decir que esa palabra no la tengamos aquí, pero no es prioritaria, no es un prototipo para nosotros de prendas de vestir, ¿vale? Bueno, aparece calza, bombacha, saco. Vemos que hay palabras que nosotros no las diríamos. Si nos vamos a fluidez semántica de frutas, pues ocurre lo mismo, ¿no? Las palabras que más dice la gente, tanto en Argentina como en Colombia como en España, pues sería manzana, naranja, banana. Pero luego hay otras que son más específicas de algunos países y que por tanto no aparecen, como curuba, patilla, lulo, zapote, o eso en Colombia, o frutilla, pelón, quinoto en Argentina. Es cierto que ahora, y esto yo lo comentaba el otro día con compañeras, que la globalización nos está haciendo cambiar un poco esto. Porque cuando yo era niña, por ejemplo, la papaya, la chirimoya, el aguacate, era algo que yo no tenía ni idea de qué era.
y sin embargo hoy en día sí lo tenemos en las fruterías, ¿no? Y es muy curioso porque tenemos un compañero en México y le pedí, búscame datos de fluidez semántica de animales en México. Y es curioso que las personas mayores dicen guajalote, armadillo, zorrillo, ¿eh? O colibrí, borrego, chivo, mientras que los niños más jóvenes no dicen esas palabras. No sé si luego las van a aprender o estamos cambiando también un poco la fauna o la, ¿no? Bueno, esta cuestión de cómo la cultura, la globalización, todas estas cosas pueden estar haciendo un efecto también aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver un vídeo. Gato, león, tigre, hámster, topo, pato, pájaro, avestruz, cocodrilo, ardilla. Bien. La primera participante dijo un total de 12 palabras correctas y una repetida. Nada mal. Veamos cómo le va. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Pato, chancho, burro, caballo, cabra, rinoceronte, pato, tigre, lobo. Jirafa, elefante, perro, gato, loro, camello, canguro, pato, hormiga, elefante, rata, jirafa. Chivo, oveja, cornero, pato, cisne, elefante, cangrejo, alacrán, hormiga, zorrillo, zorrochucho, ratón. Bien. Estos participantes lograron nombrar entre 8 y 12 animales. El promedio general para esta prueba fue de 10 palabras en 10 segundos. Vamos a cambiar un poco las reglas del juego. Bueno, ahora vamos a hacer un juego parecido a este, solo que en vez de restringirlo a los animales, vamos a hacerlo con todas las palabras que conozcas, sin que estén directamente relacionados. O sea, no digas las cosas que estás viendo acá. O te digo, ¿preparados? ¿Listos? Ya. Mesa, pelota, cortina, pizarra, lápiz, libro, banco. Tiempo. El resultado es de 7 palabras. Sin embargo, pese a la consigna, las palabras estuvieron relacionadas. Mesa, banco, cortina, libro, lápiz. Es como si enumeraran los objetos dentro de una habitación o de un aula. Veamos si alguno puede decir palabras que realmente no estén relacionadas en una misma categoría. Color, reloj, ventana, puerta. Carro, llanta, pare, edificio, colectivo, taxi, taxi, silla, Libro, pantalón, canción, Los resultados van desde 3 hasta 8 palabras, con un promedio general de apenas 5 palabras. Además, de los 6 participantes, solo una cumplió con la consigna de que las palabras no estén relacionadas, y su puntaje fue de 4 palabras. ¿Cuál fue más fácil? no, el primero definitivamente, ¿Por qué era más fácil? porque era una misma categoría de cosas, Y entonces, que era más fácil en mi cerebro hacer una selección de lo que iba a decir. Yo no voy a decir pato y no lo voy a relacionar con algo, sino decía otro animal, otro animal. es como que salían todos los animales Pero solos. en cambio, que en el segundo, me imaginaba como mi cerebro como si fueran cajones, donde tú sacaras de un cajón una cosa, otra cosa, otra cosa. Y tenías que saltar a otro cajón. Entonces otro cajón para tomar otras dos cosas o otro para tomar una, entonces era como más complicado. Como que es así, cuando buscas una palabra en un lugar de la memoria, buscas como sus vecinas, que son palabras que tienen que ver. Y por más que parezca en realidad tener más libertad cuando tenés todas las palabras, es difícil ir saltando de algún lugar a otro de la memoria y eso se vuelve mucho más difícil que simplemente nombrar, por ejemplo, todos los animales. Esa es la paradoja. Aunque sean muchos menos los animales que todas las palabras, es mucho más fácil nombrarlos que listas de, no sé, de todas las palabras que conoces. Eso es lo que es. Bueno, esto, en definitiva, ¿qué quiere decir? Cuando estamos con los animales es muy fácil. Unos animales activan a otros, ¿no? Porque esos animales están conectados. Cuando tenemos que evitar las conexiones, las relaciones de los elementos, nos cuesta trabajo, porque aunque no sean animales, si yo pienso y voy a decir pues todas las cosas que tengo, bueno, en mente en una habitación. Pues claro, tengo que ir inhibiendo aquello que se me está activando, porque lo que decíamos, los conceptos están muy interrelacionados y unos activan a otros. Si yo cuando digo cuadro o digo puerta, silla, claro, están conectados porque están en una misma habitación, pero no puedo decir silla porque me lo prohíben. Entonces tengo que decirle a ese concepto
cállate, no tienes que aflorar. Entonces, por eso, de alguna manera, esto nos está diciendo que los conceptos están conectados y cuando yo activo uno, se me activa otro. Entonces, bueno, eso ocurre también cuando estamos hablando, nosotros estamos, o escuchando a alguien, estamos anticipando lo que va a decir la persona. ¿Por qué? Porque si alguien está hablando de una biblioteca, yo ya sé que tal vez la palabra que va a venir es cogió un libro, o no, porque estamos activando esa información, ¿no? Y por eso el cerebro es muy, muy rápido, porque hay unas conexiones ahí que están funcionando. Por eso esta tarea era difícil, porque hay que inhibir aquello, hay que decirle cállate, no, tenemos que ir como apagando esa luz que se está encendiendo. Bueno, en este caso, cuando tenían que decir animales, pues parten seguramente del prototipo, de aquel más representativo, y luego van diciendo otros. Pero lo que decíamos puede ser que los más representativos de un contexto no sean los más representativos de otro entorno, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, en en el altiplano, ¿no? Pues en Argentina, pues sí, aparece la manzana, como podría ser más representativo de la fruta, o el pantalón, la vaca, o el colibrí. Sin embargo, en zonas como puede ser el altiplano, pues tal vez los higos chumbos o el poncho, la llama, pues sean animales más representativos y posiblemente, si les pedimos esta tarea a ellos, sean las primeras que dicen. Aquí, estos elementos, así como más representativos, es lo que llamamos los prototipos, y hay una tarea que se llama juicios de tipicidad, en la que se pide a los participantes que califiquen de cuánto de representativo es un elemento dentro de una categoría. Es decir, yo a un grupo de personas les digo, clasifícame de 1 a 7 cuánto de representativo es para ti, pues todos estos elementos que son calzado o que son animales o que son frutas. Entonces, bueno, se califican y, bueno, después de pasar esta tarea a mucha gente, pues la clasifican y ahí tenemos, pues, un orden, ¿no? De cuáles son más representativos. Esto es importante por lo mismo que decíamos anteriormente. Estos elementos accedemos más fácil a ellos. Y esto se emplea mucho en tareas para evaluación a personas que tienen trastornos de lenguaje para ver, ¿no? En qué medida pues pueden acceder a los representativos y no a los no representativos. Y también es importante tener estas bases de datos, estas listas en todos los países, porque no voy a evaluar a pacientes o a personas de Argentina con unos baremos o unas que son de otro país, porque no voy entonces a juzgarlo de forma adecuada, porque le estoy presentando un material que no es el más representativo para él. Esto se puede comprobar en otras tareas que se llaman de categorización semántica, en la que a las personas les pedimos, bueno, esto podría ser un ejemplo, ¿no? Les ponemos dibujos y les decimos, pulsa sí si ese dibujo es un animal doméstico y pulsa no si es un animal no doméstico. ¿Qué pasaría en España cuando nos presentan una llama? Diríamos no o tardaríamos un buen rato. Si les pedimos a otra persona, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador, pues tal vez responden más rápido, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de, bueno, pues de diseñar tareas para evaluar a las personas, de conocer. Esto nos da un indicador de cuánto accesible es ese elemento para nosotros. No todos, eso es una cuestión cultural, es una cuestión de dónde aprendemos nosotros los conceptos y cómo los tenemos organizados. La llama es más accesible en algunos países de América y menos accesible para nosotros. Yo esto lo pregunto en clase y cuando les dices si la llama es un animal doméstico dicen que no. Dicen que no. Lo mismo que, bueno, con el tomate siempre hay duda si es una fruta o una verdura. Bueno, pero, o el camello, por ejemplo, no lo piensan como un animal doméstico, ¿no? Eso no solamente ocurre si presentamos el dibujo, sino también si presentamos la palabra escrita. Presentamos la palabra escrita y lo mismo ocurriría, ¿no? Que tardaríamos más o nos equivocaríamos, ¿no? Y vamos a presentar una última tarea que sería la asociación semántica.
La asociación semántica consiste en decir una palabra y la otra persona dice la primera palabra que se le ocurre. Estamos viendo qué conexiones hay, ¿no?, con esas palabras. Y vamos a ver un vídeo muy simpático en este sentido. Todos tuvimos alguna vez una palabra en la punta de la lengua. Es un sentimiento extraño, porque es un concepto que estamos seguros de tener, y sin embargo no podemos accederlo. Como cuando uno dejó hace mucho tiempo quizás alguna cosa querida, que le puso en un pool, uno sabe que está en un lugar con certeza, con muchísima certeza, y sin embargo no la encuentra, no sabe dónde la dejó. ¿Cómo están guardados los conceptos en la memoria? ¿Cómo están guardadas las palabras? En realidad, las palabras, como en el diccionario, se definen a sí mismas. Si yo quiero saber lo que es la palabra perro, voy y la busco en el diccionario. Me va a decir que es un animal, 4 patas, domesticado. Es decir, me va a definir la palabra perro en otras palabras. Si yo a su vez quiero saber qué son estas, voy a ir otra vez al diccionario, me voy a encontrar que todas las palabras están agarradas de sí mismas. Forman una red, forman una trama. Y en esa trama, las palabras similares arman barrios semánticos, arman barrios conceptuales. Esos barrios son todas las palabras que se refieren a animales, son todas las palabras que se refieren a conceptos abstractos, son todas las palabras que se refieren al cuerpo. Y eso permite, de una manera eficiente, organizar todos los conceptos para que cuando los necesitamos en el lenguaje, podemos encontrarlos de una manera rápida y de una manera eficaz, porque todas las palabras tienen un orden en este barrio de similitud semántica. Para explorar estos barrios de palabras en nuestro cerebro, viajamos a la localidad de Agua Negra, en Salta. Y les propusimos a los chicos de esta escuela un juego muy sencillo. Partíamos de una palabra inicial, en este caso huevo, y el chico tenía que decir la primera palabra que le viniera en mente. Luego, esta palabra la utilizaba otro chico para pensar la palabra que a él le viniese en mente, y así sucesivamente. Veamos hasta dónde nos lleva esta cadena de palabras. La palabra es huevo. Gallina. River. Boca. Cuatro. Nariz. Ojos. Cejas. Cara. Fútbol. Mundial. Fútbol. Pelota. Z. Remera. Pullover. Blanco. Oveja. Vaca. Bueno. Pantera. Hagamos una representación gráfica. Vamos a ver, ¿por qué de Boca pasan a River? Porque es el equipo. Bien, pero eso porque lo sabemos, ¿no? Pero seguramente que a nosotros no se nos hubiera ocurrido pasar de Boca a River y Gallina, porque dice, Gallina pasó a fútbol también, ¿no? A River. Sí, deben ser por Gallina. ¿Eh? Un río. ¿Qué? Los equipos de fútbol argentinos se representan por un animal cada uno. Sí, O los seguidores. sí. Sí, los equipos. Sí, mirad, River es un club de fútbol allí. Claro, estamos en el contexto argentino. El que sabe de fútbol, pues seguramente pues, se entera más, ¿no? Pero si no sabes, pues... Y Boca es otro club de fútbol. Y Gallina es un insulto dirigido a los del River, que se los llama cobardes. Por tanto, veis cómo las conexiones de los conceptos están apareciendo ahí. Y son contextuales porque nosotros, pues, yo la primera vez que eso tuve que pensarlo también, porque yo no soy futbolera, entonces, pero como vemos, hay una conexión de conceptos que nos hacen viajar. Entonces, bueno, esto es una demostración un poco de cómo los conceptos, pues unos activan a otros. Y por qué a aquellos que les mandaban no digas cosas que estén relacionadas, porque les costaba trabajo, porque claro, se activaba ese concepto. Y aquí sí les han permitido, pero allí no les permitían. En definitiva, ¿no? Estamos viendo cómo esa información pues está conectada y se activa. Y yo cuando pienso en Boca, pues ellos activan el fútbol, activan la gallina, bueno, luego el otro pasó de gallina a huevo, pero bueno, estos son así pues algunas explicaciones de cómo tenemos conectados esa información. Y ahora vamos a pasar a otra cuestión un poco
más abstracta y también muy relacionada con la cultura y cómo esa cultura influye en el lenguaje, bueno, en cómo utilizamos el lenguaje. El pueblo aymara, como sabemos, es un pueblo que vive en el altiplano y que, bueno, pues está ahí entre Perú, Bolivia, Chile. Y bueno, es una comunidad que vive muy apegada al campo, respetan mucho el entorno, viven de la agricultura y de la ganadería. Para ellos, bueno, pues es la Pachamama, ¿no? Es de donde comen, tienen un respeto muy grande. Y yo lo que quiero resaltar aquí es una cuestión muy interesante de cómo interpretan el tiempo en esta cultura. Para ellos el tiempo, el pasado está delante. Nosotros cuando decimos pasado, ¿qué hacemos? Para atrás. Y ellos del pasado hacen así. Y ellos porque consideran que el pasado es aquello que vieron, aquello que les enseña, aquello que ya está visto. El futuro no lo ven, está detrás, viene y lo van a ver. Entonces tienen un término para esto y está muy relacionado con, bueno, pues cómo conciben ellos el tiempo. El pasado es lo que está delante porque lo han visto, porque es lo que les enseña y es lo que les da, bueno, pie a interpretar su realidad y a vivir en torno o sea, en base a aquella experiencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, para ellos el Naira es lo conocido, lo visible y por tanto es el pasado. Y Kipa es lo desconocido, lo no visible y es el futuro. Y ellos hacen además el gesto acompañando, porque en definitiva nosotros cuando hablamos utilizamos información verbal, pero también gestual y también de la cara. Por eso la comunicación a veces por teléfono o por WhatsApp es muy diferente, ¿no? No interpretamos igual. Siempre cuando tenemos que hablar de algo comprometido, mejor en directo, porque... Y bueno, entonces, en nuestro contexto, nosotros decimos la semana que tenemos por delante o el pasado se queda atrás. Sin embargo, para ellos no es así. Hay unos trabajos en este tema muy interesantes de entrevistas que hacen a personas de esta comunidad y bueno, pues conversan con ellos y hablan y vemos, no sé si se ve muy bien ahí, pero por ejemplo en este caso están hablando del tiempo antiguo y la persona está señalando hacia adelante. Entonces, lo veis allí el redondelito que pongo, esa persona está hablando del tiempo antiguo y está señalando hacia adelante. ¿Veis? Y aquí también está hablando de otra generación. Otra generación, una generación del pasado. Y sin embargo, cuando hablan del futuro, que es este caso, hacen así. No hacen tanto así, pero hacen así, hacen hacia atrás. Y ahí está, parece que estamos yendo a peor y hacen así, ¿vale? Por tanto, tienen una concepción del tiempo diferente a nosotros, tal vez relacionada con su contexto, con su cultura, y de ahí está también muy relacionado con el amanecer y con el ocaso. El amanecer es lo que ven primero, ¿no? Y eso es el este. Entonces ellos conciben también el espacio, el este, es el pasado porque está delante, es lo primero que ven, y el oeste ya vendrá, ¿no? Y eso también lo llevan a lo que es la organización de sus pueblos, de modo que las casas las construyen con dirección hacia el este y hacia el amanecer. Entonces hay toda una cultura en torno a eso que se refleja, bueno, pues en el lenguaje y tanto a nivel lingüístico verbal como gestual. Vamos a ver. Entre Chile, Argentina y Bolivia, viven hace muchísimos años un pueblo autóctono que se llaman los aymaras, tienen un idioma propio, un idioma que mantienen y un idioma que convive con el castellano, con el español, en el cual las palabras son naira y kipa, que refieren a adelante y atrás, pero que son sinónimos también de pasado y futuro. Con la rareza que la palabra que corresponde a adelante también corresponde a pasado, o sea, en su lenguaje la palabra adelante significa lo mismo que pasado y la palabra atrás significa lo mismo que futuro. No piensan que esto es raro.
Pero justamente aquí también hay una cosa muy bella de la diversidad humana, ¿no? Porque los aymaras, fíjate lo que dicen, yo lo único que sé, y por lo tanto lo único que mis ojos han visto, es el pasado. Y por lo tanto el pasado está adelante. Y lo que está adelante, inmediatamente mío, ante mis ojos, es el pasado más reciente, es lo que acaba de pasar. Y lo que está muy adelante de mis ojos es lo que vi hace mucho tiempo y está muy adelante. Y todo lo que mis ojos no han visto es lo que está atrás. Y los aymaras tienen como una manera como muy hermosa de pensar el tránsito del tiempo, que es ellos caminan marcha atrás. En su imagen mental, ellos transitan el tiempo yendo de espaldas hacia atrás, con lo cual lo que estaba atrás suyo, que era el futuro incierto que estaba atrás, se va pasando adelante y se convierte en pasado. Y ellos van deslizando el tiempo marcha atrás. Entonces ahí entiendes justamente cómo el lenguaje, las expectativas, los anhelos se van mezclando en nuestra capacidad de enunciar, de representar, pero también de distorsionar el tiempo. Bueno, vamos a conectar esto con otro aspecto cultural, que está relacionado pues, con el lenguaje y con el conocimiento, ¿no? Con la psicología cognitiva, y son lo que llamamos guiones o esquemas mentales. Entendemos como esquemas o guiones mentales aquella información que nosotros tenemos organizada de una situación, no ya solo de un concepto, sino de una situación, ¿no? Que en definitiva estaría formada por más conceptos. Me refiero pues a conceptos o esquemas como ir al médico, comer en un restaurante, ir al colegio, asistir a un cumpleaños. Nosotros hemos ido aprendiendo cómo son esas situaciones. Y cuando nosotros leemos en un libro o alguien nos dice fui a un cumpleaños, nosotros inmediatamente nos hacemos una composición del lugar y más o menos coincidimos todos, ¿no? Pues llevaron unos regalos, comieron tarta, no sé qué, en el cumpleaños. Si vamos a la playa, bueno, pues cogimos la toalla, preparamos el bocadillo. Bueno, entonces, cuando alguien nos dice eso, pues activamos ese esquema. Esos esquemas mentales que vamos aprendiendo, nos permiten anticipar, nos permiten hacer predicciones, nos permiten, bueno, entender situaciones sin que nos las vuelvan a repetir, ¿no? Porque ya las tenemos nosotros integradas. Pero esos esquemas mentales también son muy culturales, ¿no? Porque obviamente pues van a cambiar de unos países a otros. Imaginamos la Navidad que acabamos de pasar, ¿no? La Navidad en España, cuando decimos Navidad, pues nos imaginamos cena en familia, la Nochebuena, el turrón, el no sé qué, pues los regalos, lo que más o menos todos tenemos un esquema mental de lo que implica la Navidad. Sin embargo, si nos vamos a otros países, como puede ser Argentina, pues que ya el clima cambia, pues seguramente el esquema mental es diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto en definitiva, ¿qué puede pasar? Que cuando alguien de otro país, si yo no sé cómo se vive allí, no lo voy a entender exactamente, ¿no? Porque mi esquema cultural no es el mismo que el esquema mental de la otra persona. Imaginemos, por ejemplo, actos religiosos, ¿no? En España, pues yo qué sé, la Semana Santa, las fiestas patronales, todos también nos imaginamos las procesiones o nos imaginamos los tambores o lo que corresponda. Mientras que, pues a lo mejor en los actos religiosos en Cuba, pues bueno, pues que hay ahí un sincretismo y demás, pues podrían ser muy diferentes. Esto, y otro ejemplo, pues podría ser la enfermedad, ¿no? La medicina. Aquí cuando pensamos en ir al médico, sabemos que hay que pedir cita, que tenemos que esperar, que hay una lista de espera y bueno, todas esas cosas. Sin embargo, en otras zonas de América, pues el tema de la enfermedad se vive de otra manera, ¿no? Se utilizan otro tipo de medicina, se utiliza otro tipo de situaciones. Esto, bueno, pues eso puede dar lugar a malos entendidos o cuando leemos literatura de otros países, pues a veces cuando no lo acabamos de entender, suplimos con nuestros esquemas y tal vez estamos equivocados, ¿no? Estamos equivocándonos en la interpretación. Bueno, para ir terminando, hemos hablado de conceptos y de esquemas, ¿no? De cómo esos esquemas y esos conceptos pues, se aprenden en el contexto, que tenemos esas diferencias a pesar de utilizar la misma lengua. Bueno, y cuáles son las implicaciones, ¿no?
Pues como decíamos, a nivel de interacción social o cultural, pues nuestros esquemas no son universales, nuestros conceptos no son universales. Esto puede dar lugar a pues malos entendidos, pues en algunos casos interpretar frialdad cuando puede significar respeto, ver desinterés cuando a lo mejor es cortesía, percibir informalidad donde hay cercanía, entender como rigidez cuando algo es profesionalidad, es decir, una serie de códigos que hemos aprendido en nuestro contexto y que a veces, pues, eso. Nosotros en el presente tenemos, bueno, pues recibimos muchas personas de otros países, ¿no? Y posiblemente, pues, vamos a encontrarnos con situaciones que a veces no entendemos exactamente su comportamiento o porque sus conceptos, sus esquemas son diferentes a los nuestros, ¿no? Lo que decía antes también, ¿no? Relacionado con la comprensión de textos. Cuando leemos un texto, un libro mm, ambientado en otra cultura, si no conocemos, a veces nos quedamos, ¿no? Pues con, bueno, pues con ideas equivocadas, sin entender exactamente lo que nos quieren transmitir, ¿no? Por tanto, a veces las dificultades de comprensión no se debe a una dificultad en sí de comprensión, sino que no estamos comprendiendo los esquemas que nos está transmitiendo el escritor. Por tanto, a veces no captamos detalles relevantes o interpretamos de forma bueno, errónea. Y luego en el caso que, bueno, vine comentando anteriormente, ¿no? Sobre la evaluación de pacientes con enfermedades neurodegenerativas o neuropsicológicas, o pues también con el envejecimiento, una organización semántica diferente no necesariamente significa un déficit cognitivo. Si evaluamos a una persona bueno, con sospecha de dificultades, con unas herramientas que no están adaptadas a su entorno, pues podríamos encontrar bueno, pues un déficit que es un falso, que es falso, ¿no? Que no es real. Por eso decíamos que tenemos que siempre tener las herramientas bueno, pues baremadas o utilizando el vocabulario, los conceptos del sitio en el que estamos evaluando. En definitiva, lo que queremos decir es que los conceptos no son universales ni neutrales, aunque compartimos conceptos o compartimos términos, sino que en definitiva nosotros aprendemos en nuestro contexto y hay una gran, bueno, pues perdón, hay una gran influencia de dónde aprendemos los conceptos para que organicemos ese sistema semántico y esos esquemas que bueno, nos van a permitir comunicarnos con eficacia. Y dicho esto, muchas gracias. Pues nada, si alguien tiene preguntas. Bueno, yo lo primero que querría es agradecer a Paz la tarde maravillosa que nos está haciendo pasar, ¿no? Ha sido precioso, interesantísimo. Para mí era deslumbrante ver, bueno, no solo como nos has explicado cosas muy complejas de manera tan didáctica, tan amena y demás, sino cómo iba también activando otras cuestiones, ¿no? Que aprendes, terminabas hablando de la literatura, de cómo comprenderla. Fíjate, hay un ejemplo de, bueno, lo del el pasado y el futuro es absolutamente Sí, eso fascinante. es muy llamativo, Es ciertamente. absolutamente Y bueno, pues fascinante. puede tener su lógica, ¿no? No, tiene una En su lógica total, igual que la ¿no? nuestra, pero una lógica Sí, total porque también en la de ellos. realidad Pero la aquello, cuestión es sí, cómo conectamos. sí, porque en realidad, o sea, Claro, eso que han visto, ya lo han visto y está ahí delante. Y eso les sirve de experiencia pues para recibir el futuro. No sé, sí, es muy llamativo, sí. interesante. Hay en una crónica de Indias de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, que escribió una de las obras más hermosas que se pueden escribir en castellano sobre un pasado que él en parte reconstruía, en parte ficcionalizaba también, como todos ficcionalizamos también, pues por diversos intereses a la hora de construir en situaciones difíciles
un pasado diferente del pasado hispánico, ¿no? Bueno, él era hijo de madre quechua, madre indígena, padre conquistador español, y él decía que él escribía para honrar a sus dos troncos y demás. Pero cuando va a transmitir el conocimiento del pasado incaico, dice que se lo ha transmitido su tío y va poniéndonos la voz del tío. Es decir, el recurso es muy moderno porque pone comillas. El lector se va dando cuenta de que está obligándote a escuchar un discurso oral y ha puesto todas las marcas que no eran habituales, todas las marcas para que sepas que eso es un discurso oral. Y el tío termina su discurso diciéndole al nieto, también al sobrino, se las ha apañado también para que en todo momento pensemos que eso que estamos leyendo en castellano se está diciendo en otra lengua. Y al terminar, dice el tío, a ti te conviene saberlo, es decir, este pasado que te viene por tu madre. Dice, y guardarlo en el corazón. Y entonces nuestro escritor mestizo dice, es frasis de ellos para decir en la memoria. Claro, es la oralidad, funcionará mientras está viva la persona que cuenta un relato. Para nosotros es una serie de cosas que se guardan dentro de nosotros, pero en otro órgano, antes y ahora, o fuera de nosotros. En los libros y demás. Y es una cosa impresionante el ver eso, pero esto del futuro y el pasado no, yo no lo conocía y me parece porque no es lo mismo. No es lo mismo y para algo tan necesario como es el soporte de la memoria. Por eso me llamaba mucho la atención estas pruebas que hacéis psicólogos, psicopedagogos, logopedas y demás, que las personas, los chicos que intervenían, decían palabras que nombraban cosas. A ninguno se le ocurría que las palabras son también los verbos, las acciones, correr, saltar, yo qué sé, con los jóvenes que eran, jugar, Ya que no decían verbos, dices, cantar, ¿o sí, qué? o cosas abstractas. Ya. No sé, tristeza, soledad, amor, son palabras también. Sí. ¿Y eso qué es? Que lo primero en lo que pensamos son Sí, yo creo palabras, que en tenemos más cosas. presentes las cosas concretas, ¿no? Las cosas concretas más que las abstractas. Ya, Sí, ya, ya. No decían papá, mamá. Qué curioso, a mí me sí, parecía curiosísimo. las imaginables, concretas, o sea, sí, O sea, eso es sí, una sí. cosa más Mm. sofisticada. Sí, a ver, todo aquello que es familiar, concreto, frecuente, eso siempre está más accesible y es por eso que sale primero. Ya, 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 ya. Bueno, a mí me ha llamado mucho la Sí, atención porque lo abstracto para cualquier sí. persona es, yo qué sé, es algo más nuestro. Decir amor, novio, que mesa, silla, no Esa, sé. por ejemplo, salen más cuando se les pide una fluidez fonológica. Se les dice, Ya. porque entonces van buscando palabras que lleven la F, la P, la. Si tú le dices, dime todas las palabras que empiecen, o dime palabras que empiecen por el fonema F o por F. Entonces, a la A, bueno. Entonces sí salen otro tipo de palabras. Pero Ya, ya, cuando ya. dices semántica es más. Ujú. Hay otra cuestión que quería, y ya Sí, no doy más la tabarra. no. Es relacionado con bueno, pues tu condición de experta en dislexia, en trastornos del lenguaje y demás. Bueno, el español es una lengua que cualquier no hispanohablante te dice que es bastante más fácil de aprender, a escribir, a Mm, pronunciar, que otras. sí. Eh, ¿Qué hacen las personas disléxicas cuando la diferencia entre la escritura y la articulación oral de esas palabras es diferente? No sé, pienso en las lenguas eslavas que pueden tener hasta 4 consonantes seguidas, sistemas vocálicos que tienen 10, 12 vocales. Es mucho más difícil para Sí, ellos. sí, desde luego. Y para el inglés también, Sí, puesto, o sea, sí, es mucho más sí. difícil.
Es Sí, mejor ser porque español para eso. Bueno, hispanohablante, sí, perdón. sí. Ah, Sí, las lenguas que llamamos transparentes son mucho más fáciles de aprender. No solamente en los niños con dislexia, sino que un niño, un niño en español aprende mucho más rápido a leer y a escribir que en otra lengua que es más opaca, como puede ser el inglés o otra, pues, no ¿no? digamos, Eso. claro. Eso obviamente pues a un niño con dislexia le supone un esfuerzo bastante más, porque, bueno, en español la A es A y en inglés pues puede ser otras cosas. Y entonces, claro, en definitiva, a una persona con dislexia lo que le cuesta es aprender el código, es decir, asociar ese sonido con esa grafía, pues claro, si encima esa grafía pues María. varía, pues o ese sonido no se corresponde uno a uno, pues eso supone ¿Y vuestras técnicas de tratamiento también están adaptadas a cada una? O sea, tienen que ser diferentes según la lengua. Bueno, hombre, se debería de trabajar, mm, bueno, sí, obviamente trabajando más la conciencia fonológica, el apoyo en unidades mayores que el grafema para que aprendan porque en definitiva el inglés, en el caso del inglés, sí que hay ciertas reglas, ¿no? Pero claro, hay que trabajarlas. A mí una cosa que me llama mucha atención del lenguaje, por ejemplo, los niños que tienen trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿qué reinterpretación hacen de las palabras? O sea, yo ahora, por ejemplo, que tengo alumnado que con TEL, sobre todo cuando tienen que aprender, me acuerdo de reces vintus y cosas así, o sea, esa distorsión que Claro. para retener esa... Hay un problema, bueno, a varios niveles, ¿no? No todos los casos son iguales, pero hay un problema, por un lado, receptivo y por otro lado, de memoria. Entonces, en primer lugar, pueden no percibirlo bien, porque hay una dificultad de discriminación y además de memoria, es decir, tú tienes que recordar una secuencia de sonidos y eso implica memoria y a estos niños eso les supone una dificultad importante. Muy bien, no sé si... Yo tengo una curiosidad más que una pregunta relacionado con lo que comentabas al final, que el hecho de no tener a lo mejor mucha disponibilidad de variedad semántica y demás no es necesario que sea síntoma de una enfermedad, no tiene por qué llegar a eso. Pienso en los jóvenes que actualmente no tienen, digamos, mucha riqueza de vocabulario, porque no la tienen, o sea, no la aprenden, no la memorizan. ¿Puede que eso les esté afectando o les genere en el futuro problemas de desarrollo cognitivo porque no activan, digamos, todos los campos o redes neuronales que de tenerlos si lo Me temo activarían? que sí que puede haber problemas, ¿no? Porque en definitiva, bueno, cuanto más entrenemos nuestro cerebro, más almacenemos, más conexiones, más leamos, porque en definitiva aprendemos cosas, pero luego hay que usarlas y hay que mantenerlas activas. Si no se hace, pues eso se empobrece, ¿no? De hecho, siempre se dice, ¿no?, que la reserva cognitiva, es decir, el hecho de que una persona lea, estudie, aprenda, bueno, pues asista a conferencias, es decir, que tienes esa actividad mantiene tu tono, ¿no? Si no lo haces, pues, y si es pobre y encima no lo haces, pues desde luego, ¿no? Pero bueno, yo lo que decía no sé exactamente a qué te referías en la... Sí. Comentabas, creo que entendí que Igual no, es esta. que A ver, no es necesario, o sea, eso, sin llegar a que sea una enfermedad ni un trastorno, no, pero lo que... puede afectarte a tu Sí, lo desarrollo que quiero cognitivo. decir que una organización semántica distinta, es decir, si estamos evaluando, imaginemos a una persona pues de cualquier país de América, ¿no? Pues que tienen un vocabulario diferente y que tienen una organización semántica diferente porque para ellos el prototipo de animal no es la vaca. Y si yo le pongo la vaca y no sabe decirme la vaca,
pues entonces estoy pensando que tiene un problema. No, pero si le pongo la llama, igual lo sabe decir. Entonces no quiere decir que la organización semántica diferente implique que tiene un trastorno, sino que a lo mejor no le estoy utilizando la herramienta adecuada para evaluarlo. Eso era lo que quería transmitir, que tal vez no lo dije. Sí, Que sean en el mismo idioma que tienen que ser baremados en diferentes. de los referentes que tienes, ¿no? Es que incluso en España tenemos variedad. Yo viví en Murcia y había palabras que yo decía, Sí, ¿qué me están diciendo? Tengo ejemplos muy llamativos, muy simpáticos, sí, sí, porque sí, sí. una vez estaba trabajando con los niños y me dicen, ese es un camión para llevar chinos. Y yo decía, llevan a los chinos en el camión. Y eran los cerdos, los cochinos, los cochinos. Y otro tipo de cosas, ¿no? Claro, y por ejemplo, a ellos, cuando nosotros decimos coger en cuello, para ellos les suena Sí, sí, rarísimo. rarísimo. Fuera Coger de en cuello a Asturias. alguien. Pues yo, mira, Sí, nunca sí. lo había oído. Porque ellos Sí, sí, toman en fuera el de Asturias eso no regazo existe. o En te tomo en brazos. brazos, pero coger en cuello. Yo trabajaba con niños y cuando decía, ven, que te cojo un cuello, dirían ellos, ¿este qué me va a hacer? Sí, sí, sí. Sí, Claro, me van a ahogar o qué. Entonces, claro, claro, Sí, yo nunca lo había claro, escuchado, eso. claro. claro, claro. Coger el cuello, Sí, sí. sí. Como lo de me presta. Me Claro, presta no, claro. no se dice en No, otro pero bueno, sitio. claro, así es. No, Hay, yo pasé, decías lo de Murcia, yo pasé bueno, pasé porque mis padres y yo por origen soy andaluza y llegué a Asturias con 12 años y les decía a mis amigas, ¿qué moña más bonita llevas? Porque para nosotros una moña es un, un lazo como en muchos sitios de Hispanoamérica. Bueno, eso les encantaba o que los tirantes son solo los tirantes de los hombres porque los vestidos de las mujeres tienen tirantas el claro. cambiar esos géneros. Bueno, a ellas les encantaba, ¿no? Ujú. Querían que me sentara en una silla y empezar a hablar. Sí, claro, claro. Claro, y eso Oye, puede dar a y lo veces de lugar moña, a. Sí, bueno, sí, 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 sí. sí. Pues son eh, cosas bonitas. Muchas veces por el contexto sacas, ¿no? Sí, Lo sí, que sí, es la sí. palabra, pero... Pero bueno, sí que hay cuestiones que, bueno, a veces puedes ofender a alguien Uf, por decir algo que no, no, es por inofensivo, supuesto, ¿no? claro, Y no es tu intención, ¿no? Pero claro, sí. Y las técnicas, los mecanismos para ayudar un logopeda o a alguien que tenga esas características disléxicas o no, son las mismas dependiendo del del país. lugar. Bueno, yo creo que las técnicas en definitiva sí. Lo que hay que utilizar es el lenguaje adaptado Pero la técnica la misma. sí, sí, porque lo que es la dificultad es la Es la que dificultad. es. Luego hay que, pues obviamente, utilizar, bueno, pues el vocabulario o las herramientas adaptadas al contexto. Y Paz, bueno, las muestras de los sujetos de los vídeos que nos has puesto eran pequeñas y demás, pero no dejaba de sorprender que el que más palabras podía decir era un chico y no una chica. ¿Es un tópico lo de que las mujeres tenemos más habilidades lingüísticas y demás? Bueno, dices en los ejemplos Sí, 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 el más rápido un aquí. chico. Ah, una chica, sí, sí. El que Sí, la primera. consiguió decir 12 palabras no era un chico y la chica 10. Era una chica, Ah, sí, era una chica, sí, pero sí. es un tópico Bueno, eso. puede tener parte de verdad, ¿no? Ujú. No sé si está 100% demostrado, tú, Cristina, ¿qué dices? Pero bueno, sí que los hombres hablan bastante también, ¿eh? Sí, no, no. Por supuesto, y muchas cuestiones educacionales y muchas cuestiones donde... Sí, Rollo lingüístico sí que se produce en la mayoría de los casos De todos modos, sí, antes de las también veces. se demostró hace poco que se hablaba de que si el trastorno de desarrollo del lenguaje era más en chicos, y creo que no, Ah, creo que no. yo lo había oído eso en el autismo. Sí. En general se dice que las cuestiones de lenguaje son más prevalentes, o sea, en chicos que en chicas. Pero bueno, eso tampoco sé si está ¿Y 100%. eso siempre tiene componente genético?
¿O no tiene Bueno, por hay qué ser? componente genético, otra cosa es que a veces no se expresa, Mm. ¿vale? Porque también tiene que haber un entorno que la genética tiene que haber un entorno que lo haga expresarse de alguna manera, ¿no? También es que antes los disléxicos no eran más Sí, que niños brutos, sí, sí, bueno, niños cortos. Y porque no tenían ni palabras no. para saber qué les pasaba a estos niños, Mm. ¿no? Muchos vamos pensando en cosas que nos Mm. pasaron durante el aprendizaje cuando tenemos a alguien Así. con una condición así, Y ¿no? todavía hay Claro. bastante confusión, bastante Claro. confusión en cuanto a, bueno, qué es exactamente cada cosa, ¿no? Claro. Mm. Muy bien. Pero bueno, vamos. Todas estas cosas son granito de arena, ¿no? Poquito a poco. Y haciendo puzzle y bueno, eso es así, la ciencia es así, ¿no? O la investigación. Ujú. No sé si quieren plantear alguna cosa, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que... Sí. Ah, bueno, tú sí. No, era para... Bueno, pues Estoy nada, quitándote tu nada. parte. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Virginia también. Y nada, la próxima conferencia ya está Sí, fechada. sí. Sí, el 13 de febrero tendremos con nosotros a María Gómez Martín, profesora de la Facultad de Historia. Volvemos a Humanidades, ¿no? Y qué pena porque me quedaría con los de psicología mucho tiempo, ¿eh? Ha Bueno, sido una tarde volvemos. preciosa, sí. Que te conste, Paz, que si el ciclo, cada vez que os digo, no, si es que llevamos 13 años con una Ya, conferencia al mes, es porque prácticamente no ha habido profesor que no haya hablado aquí, que no me haya dicho, oye, tengo tal compañero, tal compañera ya. que estudia esto Ujú, o simplemente que da clases sobre esto. No ujú. siempre es investigación, a veces la investigación va por un lado y la docencia también te obliga a eso. Siempre alguno me ha Ujú. dicho, pero tú sabes que esta persona hace, bueno, o en la facultad hay una rama que se dedican Pues a cuestiones de este tipo y demás. O sea podemos, que sí, todos tú abrís cuando quieras, puertas. que tenemos allí Sí. material para contar más cosas interesantes. Pues la profesora María Gómez Martín va a hablarnos del concepto de hispanidad y de cómo se ha utilizado a lo largo de la historia, cómo se ha cargado de forma política el concepto de hispanidad, ¿no? Que es una realidad lingüística, cultural, histórica, pero también es un concepto político, ¿no? Bueno, pues María Gómez, entre otras cosas, hizo su tesis doctoral ella es historiadora, pero examinando un corpus inmenso de novelas españolas del siglo XIX para ver cómo se contextualizaba y se concebía la idea de hispanidad políticamente. Muy bien, creo que va a ser una conferencia bien bonita, bien interesante y con cosas que además nos afectan porque a veces nos hablan de cosas y bienvenidas sean porque las integran a nuestra vida que nos quedan muy lejos, pero otras es cosas de las que hablamos en las cafeterías, con los amigos y demás. Está bien que una experta nos cuente desde otro punto de vista, con un criterio asentado y demás, cómo se ha manejado en España el concepto de la hispanidad. ¿Vale? Muy bien. Bien. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Preciosa. Muchas gracias.